Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa semanal A Doble Nudo. Y aquí estamos iniciando septiembre y hoy vamos a cumplir lo que les habíamos dicho la semana pasada. Hoy vamos a hablar sobre el presupuesto nacional de Costa Rica. Pero antes, por supuesto, presentarme Daniel Suchar, el primer nudo y el segundo nudo. Otto Guevara, muy complacido de estar una vez más con ustedes en su programa semanal de A Doble Nudo. Recuerde que también nos puede escuchar por Spotify y Apple Music. Y también este programa queda colgado en las páginas oficiales de Daniel Suchar, la página oficial de Otto Guevara, la de A Doble Nudo, en todas las plataformas. Así que si por alguna razón no puede ver la totalidad del programa, lo puede buscar allá. Espérate un momento, ese es el programa. Y por supuesto no deje de inscribirse en el producto. Ya yo no voy a decir que es nuevo porque ya tiene un mes y medio rodando nuestro boletín que viene lunes, miércoles y viernes. Usted llega a la página de Doble Nudo, como lo acaba de mencionar Otto, y usted se inscribe gratuito y le llega justamente a las 6 de la mañana para que usted se pueda tomar el café con las noticias importantes tanto de Costa Rica como del medio internacional. Así que ya está. ¿Hay otro producto? A ver. El próximo lunes 23 de septiembre. Es que eso es un evento. Sí, claro, pero es algo que vamos a empezar a hacer cada 3 meses. Es un foro que hacemos desde A Doble Nudo, un foro sobre perspectivas económicas y políticas para los siguientes 3 meses. Así que aquellas personas interesadas en ese evento, en esa actividad, en ese foro donde vamos a estar Daniel y yo en vivo, compartiendo nuestra opinión sobre las perspectivas económicas y políticas, bueno, también tiene que inscribirse porque el cupo es limitado. Son solo 200 personas las que pueden ingresar en este auditorio donde vamos a hacer la presentación y puede encontrar todo lo relacionado con este foro también en nuestras páginas oficiales de A Doble Nudo y ahí también podrá inscribirse. Así que ahí tiene, señoras y señores, así que hay A Doble Nudo para rato y por supuesto vamos a hacer la patada inicial del programa de hoy. Bueno, Víctor me tiene mareado. ¿Para dónde voy, Víctor? Dígame, acá voy, aquí vamos, señoras y señores. Ahora ahí está lo del foro. Ahí está lo del foro. Ahí está lo del foro. Que Víctor estaba buscando para compartirlo. Es que Víctor es una cosa seria. Bueno, ahí está las perspectivas económicas y políticas. Están cordialmente invitados. Recuerden que el cupo es limitado. Vamos en todo caso a grabar esta actividad y la vamos a postear, vamos a también a colgar en nuestras páginas. Ahora sí, señoras y señores, patada inicial y vamos a empezar en Costa Rica, porque Costa Rica el viernes, aunque no era 1 de septiembre, pero usualmente el presupuesto nacional del año venidero se presenta desde el punto de vista de Hacienda el 1 de septiembre de cada año. Justamente cayó domingo, entonces lo hicieron el viernes, 2 días antes, y ya hay números preliminares, Otto. Antes vamos a hablar de qué es un presupuesto nacional. Porque acá, si bien vamos a desmenuzar algunos números, Otto, ¿qué es un presupuesto? Es que necesito que todo el mundo lo entienda y esté claro. O sea, yo me puedo gastar eso así porque me da la gana. Ese tema, ¿qué es el presupuesto? Porque es una ley especial que aprueba la Asamblea Legislativa todos los años. Es más, es una ley que tiene los procedimientos muy marcados. Ahora, en el mes de septiembre, está en una subcomisión dentro de la Comisión de Hacendarios, que es la subcomisión de presupuesto. Luego pasa a la Comisión de Hacendarios, que tiene más o menos 3 semanas para dictaminarla. Y de ahí pasa el 1 de noviembre al plenario, que antes del 29 de noviembre tiene que votarla sí o sí. Este es básicamente el procedimiento acelerado que lleva la discusión del presupuesto. ¿Y qué es el presupuesto? El presupuesto es una solicitud que hace el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para que, uno, le autoricen a gastar, pero no es un cheque en blanco. Dice a gastar en qué, pues es destino de gasto, pero también a gastar cuánto y es límite de gasto. Entonces, las partidas presupuestarias tienen esas 3 características: límite de gasto, destino de gasto y autorización para gastar. Y ese tema lo estoy enfatizando porque es parte de una discusión que se va a dar en torno a el Fondo Especial de Educación Superior. Ahora, señoras y señores, ¿de qué se trata el presupuesto nacional? Y el presupuesto nacional tenía tiempo que no bajaba. Y acá vamos a detenernos poco a poco, porque voy a hacer esta explicación pasito tuntún. El presupuesto nacional del 2024 tenía... El que se está ejecutando. Sí, el que se está ejecutando, importante. Ajá, sí. Este año. Tiene un límite de gasto, tiene una autorización de gasto de 12,6 billones de colones, que es una cifra enorme. Perfecto. El del 25 es 12,4.
O sea que matemáticamente tiene una rebaja o una disminución de menos 1,9%. Perfecto. Por ahí matemáticamente vamos bien. Pero es erróneo y errado decir que estamos bajando el presupuesto a rajatabla. ¿Por qué, Otto? Porque primero un presupuesto está compuesto de dos rubros importantes. Uno que se llama el gasto corriente, que es el gasto del Ejecutivo para el empleo público y todo el servicio público. Y luego tenemos otro que es el gasto del servicio de deuda. Este que está aquí, este que está acá, el público, el corriente, el que todos tenemos que ver, está subiendo 0,6%. Y si tú tienes una inflación que ha estado en territorio negativo 13 meses seguidos, 0,6% te hace sentido, Otto. ¿Dónde está la rebaja? Y vean qué interesante, la rebaja está justamente en el servicio de deuda, que vamos a estar pagando menos deuda a partir de este momento. Entonces, en temas preliminares, Otto, esto para mí es un aplauso de pie, porque estás presupuestando menos, pero el menos es gracias a la deuda que tienes que pagar menos. ¿Y por qué se llega a pagar menos deuda? Porque siempre se ha hablado, y desde aquí en A Doble Nudo lo hemos dicho, cuando usted canjea deuda cara por deuda barata, y todos los lunes hay canjes de deuda cara por deuda barata en mercado doméstico, y también te apalancas afuera con endeudamiento más barato, definitivamente el servicio de deuda o los intereses, Otto, te salen más baratos. Eso se llama tener una buena disciplina fiscal y una disciplina buena a nivel de financiamiento interno y externo. Con ese comentario de Daniel, uno no puede llegar y decir, está bien, está buenísimo todo el presupuesto, porque todavía sigue financiándose una buena parte del presupuesto con deuda. Y entonces dice uno, la pucha, pero recogen una gran cantidad de dinero con impuestos. Luego viene una parte que tiene que ver con un endeudamiento para poder ajustar el presupuesto, los gastos, pero se va muchísimo en el servicio de la deuda y tiene poca inversión de capital. Que uno quisiera que hubiera más inversión de capital o meterle más dinero, por ejemplo, a seguridad. Si bien es cierto, hay un incremento en el presupuesto de seguridad, uno quisiera ver un poco más. Quisiera ver reducciones importantes en otro lado, pero todavía el gobierno no ha hecho lo que hay que hacer. Y gobierno me refiero a la Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo. No han hecho lo que hay que hacer en cuanto a reducción de la planilla pública, cierre de entidades, cierre de programas, etc. Entonces tenemos un gasto muy rígido. Si vos no haces esos cambios, todos los años va a ser la misma historia. O sea, tenés que echarte un pulso para no soltar la partida de remuneraciones, no pagar más y con regla fiscal y el proyecto que se había aprobado, el proyecto de... el plan fiscal el plan fiscal que se aprobó, 3 y capítulo 4, ¿cómo no? Y que en esos capítulos tiene unas contenciones de los pluses salariales. Bueno, gracias a eso es que el gasto no se ha disparado más en remuneraciones, pero hay que hacer un esfuerzo más grande en reducir el tamaño del Estado. Por eso te digo, Otto, que por ahí van las cosas bien. O sea, cuando yo me presentaron el presupuesto nacional, que todos estuvimos brindando información, un video, una información escrita, opiniones, etcétera. Yo estoy viendo el vaso medio lleno desde el punto de vista de que hoy tengo 63% de recaudación, 37% de deuda, cuando hace 4 años casi que era 50-50. Entonces, ahí yo estoy viendo que el presupuesto poco a poco, Costa Rica poco a poco, está nadando en una buena carretera, en un buen caudal de disciplina fiscal. Pero ese caudal igual hay que arreglarlo mucho más en temas de cualquier tipo de gasto grasiento, vamos a decirlo así. No es tocar el músculo, es la grasa que está por los lados. Estamos hablando de consulados, estamos hablando de embajadas, estamos hablando de viáticos, estamos hablando también de, puede ser, banquetes, y te estoy hablando de que se puede hacer sin ningún tipo de ley. Esto que estoy hablando no se necesita una ley para decir, mira, no tengo que hacer pauta de televisión o radio desde el punto de vista pauta estatal. Eso no se necesita una ley. No. Puede ser que la ley sí sea para vender el BCR, digámoslo así, o que tú quieras hacer una reestructuración, cambiar la ley orgánica te doy un par de ejemplos. Cerrar el CNP, porque en el presupuesto siempre hay unas transferencias que van hacia el CNP. Si vos cerrás el CNP, ya te olvidás de esa transferencia, pero requerís una ley para eso, liquidar el personal, etc. Sin ley podría reducirse, por ejemplo, 300 plazas de CID,
100 plazas, aunque sea en la Asamblea Legislativa. Perfectamente. Todos los diputados tienen más o menos 5 personas que trabajan para ellos. Uno podría preguntarse, ¿con 4 lo podrían hacer perfectamente? 57 entonces 57 se van de inmediato para afuera. Y decís, bueno, empecemos a revisar los departamentos que hay en la Asamblea Legislativa. Hay un montón de departamentos que no funcionan. Es más, uno de ellos, hay una clínica, no sé si vos sabías, hay una clínica en la Asamblea Legislativa. Una clínica, y dentro del presupuesto del año 2025 incluyeron una máquina para rayos X para odontología. Una clínica de odontología para el personal de la Asamblea Legislativa. Vos sabes que hay fisioterapeutas, hay personas, bueno, la planilla del área de salud de la Asamblea Legislativa es más grande que muchos de los EBAIS que conocemos. Entonces, ves, hay dónde recoger, y ese es el tema de la grasita que vos decías. No se necesita ley, es una disposición, en este caso el directorio legislativo, que dice, ¿saben qué? Vamos a cerrar esta clínica. Y si alguna persona tiene algún problema, ahí está el Calderón Guardia ahí cerquita. Por eso digo que yo creo que hay cosas que se pueden hacer y seguir haciendo, y se puede también tener un poquito de conciencia en esto. Y mira, yo hago mucho énfasis en el tema de las embajadas y consulados, porque justamente acá en Costa Rica hay una gran cantidad de países que no tienen embajador ni tienen un cónsul, pero tienen la visita de alguien que vive en México o que vive en Bogotá. Vamos a decir, 2 países muy grandes. Y nosotros podemos tener eso también en Europa, por ejemplo. Que son embajadores itinerantes. Entonces, así es. Me parece que eso también te puede ayudar poco a poco. Que eso no va a salvar la finanza, por supuesto que no, pero de poquito en poquito se llena el tarrito, o mejor dicho, en poquito ya no tienes que tener tanto tarrito. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que tú tienes todavía formas de poder quitarle grasa sin tener que usar una ley, ¿no? Y aquí, ya para ir terminando, Otto, ve que vamos a ver en qué se va el presupuesto. El presupuesto se va 44 en deuda. Antes, en el 2024 era 47, pero sigue habiendo un Ministerio de Educación Pública que sube 22 mil millones de colones. Él es el que se lleva, sí, casi un 22% del presupuesto nacional, se lo lleva el Ministerio de Educación Pública. Son más o menos 90.000 funcionarios públicos, es la entidad pública, pero más grande por mucho. Más grande que hay. Ahí está metido el FES y todo el cuento. También tenemos una gran cantidad de remuneraciones, que si quitamos antes decía Ministerio de Educación Pública, pero si sumamos remuneraciones, casi el 30% se van en remuneraciones, el otro casi 30% se va en temas de papelería, como digo yo, y también la parte de inversión en infraestructura, y bueno, obviamente ese 44% de deuda. Nos podemos quitar eso encima. Hay forma de hacerlo, pero primero vamos a la pausa, la primera del programa. Estamos aquí en A Doble Nudo y ya regresamos. En Copenae, apoyamos a miles de personas para hacer sus sueños realidad, porque sabemos que el trabajo en equipo es la clave del éxito. Durante 58 años, hemos sido testigos del surgimiento de cientos de empresas, la construcción de hermosos hogares, la graduación profesional de muchos jóvenes y hasta del viaje familiar anhelado. Nos sentimos honrados de ser parte de estos momentos especiales a lo largo de casi 6 décadas, que revelan cómo el cooperativismo transforma vidas, genera progreso e inclusión. Descubra más en www.copenae.fi.cr. Frase del día. La idea, pues, debería ser enriquecer a los pobres y no empobrecer a los ricos. Antonella Martí. Señoras y señores, les recordamos este próximo lunes 27 de septiembre. 23. 23, perdón. 23. Disculpa, 23, necesitaba la corrección. Lunes 23 de septiembre ¿a qué hora? Porque no veo bien, vamos a ver. 6:30. 6:30, dice el señor Otto Guevara. 6 de la tarde, ya a las 6 empieza a registrarse la gente. Ahí estamos, señoras y señores, para que lo vean. Y bueno, ahora sí, en serio, si quiere asistir, debe de reservar, porque obviamente el auditorio donde vamos a estar es limitado. Entonces, reserve, ahí tiene el link para que pueda acompañarnos. Este humilde servidor Daniel Suchar, este señor también humilde servidor Otto Guevara, vamos a estar
dándoles un pantallazo de cómo va a estar o cómo se viene la economía y desde el punto de vista político, cómo también se están moviendo ya las fichas, porque fichas ya prácticamente podemos decir que ya se están oliendo y en política no solo vamos a hablar sobre esos oteos de la parte de esas pinceladas iniciales de la parte política electoral, pero vamos a hablar también de política pública, qué es lo que está en la agenda en la Asamblea Legislativa, qué podemos esperar que salga en estos siguientes 3 meses aprobado por la Asamblea Legislativa, en ese pulso entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, cómo van a estar las cosas, cómo se van a estar moviendo las aguas, en qué papel o qué lugar tiene el proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional. Así que va a estar muy interesante. Y te voy a decir una cosa, spoiler, aunque la semana pasada ya tuve la oportunidad de salir en un periódico acá en Costa Rica, cómo va a estar el dólar, ¿no? También vamos a ver cómo queda la economía, cómo es el fotofinish de lo que puede ser este final de 2024 para la economía. Y como el dólar ha sido parte fundamental de las discusiones, eso también lo vamos a estar viendo, ya sabe, lunes 23 de septiembre en el auditorio del edificio Meridiano, ubicado a 200 metros, 100 metros al sur de Multiplaza Escazú. Así que ahí los estamos esperando y ya saben, se puede inscribir. Punto y aparte del presupuesto, seguimos con punto presupuesto. Y aparte de lo del foro. Presupuesto, punto y seguido, ¿no? A ver, Otto, estamos hablando de que una de las cosas importantes del presupuesto tiene que ver con la deuda. El servicio de deuda es altamente protagonista de nuestra novela llamada Presupuesto. No es nuevo, así ha sido las últimas a ver, quinquenios, la última década, 2 décadas. Vamos a empezar a decir cosas claras. Las matemáticas dieron resultados taco a taco en el año 2008 y 2009, cuando las finanzas públicas en Costa Rica estaban sanas. Lo que recogías te daba a lo que gastabas. Prácticamente no había déficit fiscal. Se toma la decisión del plan escudo, que ese fue vamos a decir, el detonante importante de que la brecha de los gastos y los ingresos empezaran a hacerse mucho más amplios. Recordemos también de que los salarios, como lo había comentado Otto anteriormente, tenían una función exponencial a nivel con todos los pluses salariales. Entonces, obviamente, eso daba a que los impuestos no alcanzaban y la deuda era pasar el sombrero. 2018, 2019, prácticamente la bomba casi explota y ahora lo que tenemos es una herencia, porque la deuda hay que seguirla pagando. Que está valiendo menos no significa que no la tengamos y que no sea altamente preocupante, porque nuestro nivel de deuda está en 62% sobre PIB. Y para que todos los que estén escuchando, Costa Rica debería tener sanamente entre 40 y 45% deuda PIB. Entonces, estamos 20 puntos adelante o 20 puntos hacia arriba sobre esta medición de países de renta media, y la verdad es que acá, Otto, se necesita seguir teniendo pie de plomo en temas de finanzas públicas. No puedes andar con ese guabineo, que si sí, que si no, que si apruebo aquí, que si apruebo acá, porque tenemos una tarea súper pendiente, que es poder tener una calificación de riesgo que nos lleve, porque no estamos todavía, en grados de inversión. Y en grado de inversión vamos a poder conseguir endeudamiento también más barato, eventualmente. Vamos a entonces hacer el país más atractivo para la inversión. Pero para reducir la deuda a esos niveles que mencionás, la tenemos ahí picando. Es más, tenemos varias bolas picando frente al marco, sin portero. Lo único que hay que hacer es aprobar en la Asamblea Legislativa unos proyectos de ley relativamente sencillos para que se pueda acceder a esos recursos con el propósito de bajar la deuda. ¿De cuáles balones que están picando me refiero? Uno es la venta de activos como Banco de Costa Rica, el BITSA, ahí están, esos activos que se pueden vender. Pero hay otro mucho más importante aún, la explotación de recursos naturales. Tenemos oro que jode ahí en la zona del distrito de Cutris de San Carlos, en la zona norte, pero cualquier cantidad de oro. Y tenemos gas natural. Explotando esos recursos naturales, podemos utilizar una buena parte de esos ingresos frescos para bajar la deuda y llevarla a esos niveles. Mira, te voy a contar una cosa, Otto, que el domingo que estuvimos visitando a nuestros amigos de Deporte Más, ¿no? Que estuvimos ahí conversando sobre el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte, y por supuesto le mandamos un gran saludo a todos los compañeros que nos extendieron la invitación, tanto el señor Eric Lonis como también el señor Roy Myers, que también estuvimos compartiendo con ellos. Pero me llamó la atención un comentario que hubo en Twitter sobre la participación que teníamos nosotros en eso, y decía que
nosotros estamos equivocados, que es mejor seguirle pidiendo a los que ya dan, ¿no? Porque así decía el tweet, que ampliar la base de donación. Ajá. Algo así decía el tuit. Entonces yo me quedo con el comentario, ¿no? A ver, ¿qué es mejor? Usted que nos está viendo aquí en la doble, además lo voy a poner aquí al frente, que vean también acá. ¿Qué es mejor? Que todos tengamos un impuesto menor y tengamos más fuentes de ingresos, o al que está pagando cobrarle más. ¿Qué haría usted? Una pregunta que le hago aquí. O sea, vamos a, es que es lo mismo. Claro. Si yo no pongo recursos frescos de gas natural ni nada de esto, estos son los únicos que les puedo cobrar. Y si les cobro más, y eso hay que complementarlo. Eso que está mencionando hay que complementarlo con el tema de que si a esos mismos, alguna gente dice, no, a ellos cóbrenles más. Vean a ver cómo hacen para cobrarles más. Suban los impuestos, atorníllenlos por todo lado. ¿Qué va a pasar con esa gente? Se va a ir a otro país, va a dejar de producir, reduce sus actividades empresariales o empieza a trasladar a la informalidad parte de sus operaciones. Y una de las explicaciones del por qué más o menos la mitad de la economía costarricense está en la informalidad son precisamente los costos de formalización, donde está el tema de caja y todo lo demás, y el tema de impuestos muy altos y caja que está atosigando a la gente. Eso hace que las personas se mantengan ahí en una economía subterránea. Bueno, entonces, si eso es lo que se da, se va a recaudar menos. Por eso le digo, Otto, que cuando yo vi ese comentario, lejos de molestarme, ¿no? Porque si la persona está de acuerdo o no con, o las personas estén de acuerdo o no con el patrocinio de licores, digamos, en el deporte, a mí me llamó la atención esa parte que decía, es que a los que dan, cóbrenles bien o pídanles más. Sí. A ver, la persona que está dando, en verdad, hasta ahí le llega la cobija para el sponsor de deporte. Ajá. Pero quítale la palabra sponsor de deporte y ponle tributación. Tributación, impuestos directos, indirectos de consumo, impuestos a la renta, lo que tú quieras. Si alguien viene y le dice, me tienes que pagar más, la persona se va a huevar, que es una expresión muy típica aquí en Costa Rica. Sí. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de agarrar estos proyectos, que yo ahorita estoy pensando que por qué no ponemos un solo proyecto y que tenga un capítulo de oro, un capítulo de gas natural, y un capítulo de venta de activos. De venta de activos. Entonces, un solo proyecto, sí. Una sola discusión. Una sola discusión. Uno pudiera decir, mira, ¿sabes una cosa? Esto le va a dar mucho más fluidez a las finanzas públicas de Costa Rica, y ese dinero que entra vas pagando la tarjeta de crédito que se llama esta deuda que tienes. Y si la pagas, obviamente todos vamos a tener un mejor país. Y hay que decirlo, Otto, a largo plazo, porque esto no se resuelve en un año. Eso es a largo plazo, pero además ese abono que se hace a la deuda, entonces eso reduce el servicio de la deuda. Y eso libera gastos que hoy son gastos de pago de intereses, y entonces esos recursos pueden utilizarse para obras de infraestructura, carreteras que se requieren, pero también para meter dinero en áreas donde somos deficitarios. Una es seguridad ciudadana, para aumentar la planilla. Yo estoy de acuerdo que en ese rubro, en seguridad ciudadana, hay que aumentar la planilla. Sí, esos 25 mil millones no creo que vayan a hacer mucho. A ver, no hay que minimizar el número, pero seamos claros que eso no es que va a ser la panacea completa. Se requiere más recursos en inteligencia policial, se requiere obviamente más recurso humano, mejor preparado, mejor apertrechado, se requiere complementar con el sistema penitenciario que funcione, no está funcionando como debe funcionar. Entonces hay varias cosas que hay que hacer en seguridad ciudadana, pero también en infraestructura pública, muchísima infraestructura pública. El martes, hace 2 días atrás, hubo una discusión que a mí me tiene los pelos de punta, ¿no? Porque no sé si te diste cuenta, un proyecto que quieren hacer donde benefician al ladrón. O sea, que si él te roba y que si tú tienes la oportunidad de cubrir el gasto, entonces ya el tipo está muerto de risa. Esas son las leyes que van en la vía contraria. Es más, bien contraria, pero de frente a ti, ¿me entiendes? Son cosas que uno no entiende. Vamos a ir a la pausa, eso se lo entiende usted. Y ya regresamos con estos análisis que estamos viendo del presupuesto 2025 y también un poco de cartas que están sucediendo en los últimos días y las últimas horas en la Asamblea Legislativa. Pausa, volvemos. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo.
Palma Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Se sorprenderá con un viaje gastronómico alrededor del mundo. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Frase del día. La idea, pues, debería ser enriquecer a los pobres y no empobrecer a los ricos. Antonella Martí. Señoras y señores, bienvenidos aquí al tercer bloque de A Doble Nudo. Ya saben muy bien que usted tiene un nuevo producto que es el newsletter. Se puede matricular gratis. Le llega la información lunes, miércoles, viernes, 6 de la mañana. Así que listo para tomarse un café. Y por supuesto le voy a pedir a Víctor que me ponche ahí un momentito el evento que tenemos próximo lunes 23 de septiembre. En el auditorio del edificio Meridiano a las 6 de la tarde, 18 horas, para los que les gusta el horario militar. Y bueno, ahí tienen abajo la información también para que pueda reservar su campo, porque sí, el auditorio no es ilimitado, no es un barril sin fondo, es para que usted pueda... 200 personas máximo. 200 personas, ¿no?, que puedan disfrutar y por supuesto... El evento tiene perspectivas económicas de por lo menos cómo va a ser el fotofinish del 2024 y el señor Otto Guevara va a poner aquí algunas, ¿tú sabes lo que significan algunas piedras en juego? ¿Sabes qué significa esa expresión? Contame esa expresión venezolana. A ver. La expresión venezolana. Todos los días se aprende algo de esa expresión venezolana. Las piedras en juego significa las piezas del dominó. Las piezas del dominó. Pero bueno, exactamente con las piezas del dominó es que quiero seguir hablando, porque una de las piezas que parece que no está encajando es el FES. A mí me hizo gracia, Daniel, la semana pasada, cuando se presenta el presupuesto, todos teníamos la expectativa de que luego de las negociaciones fallidas entre el gobierno, Poder Ejecutivo, y ahí hay varios ministros involucrados, y los rectores de las universidades estatales en relación con el monto. Acordate que CONARE pedía 4.19% de incremento de lo que están ejecutando este año, de la partida del FES, que son casi 570 mil millones. El gobierno dice, mire, no, 1.09 es lo que les puedo dar. Queremos 4 y pico, 1 y pico, no llegaron a ningún acuerdo. El gobierno dice, ¿sabe qué? Que la Asamblea Legislativa decida esa vaina. Y yo creía que el gobierno iba a presentar en el presupuesto el 1.09 que les había ofertado. Y dice, ¿sabe qué? El incremento para el año entrante es cero. No significa que vayan a recibir cero ingresos. Significa que van a recibir exactamente el mismo monto que se está ejecutando en el presupuesto de este año, que son un poco menos de 470 mil millones de colones, sin olvidarnos de que hay otras partidas presupuestarias que también van para Universidad del Estado, sin olvidarnos de que las universidades le cobran a los estudiantes también y tienen ingresos por esa vía. Otto, acaba de decir una palabra clave que yo tenía tiempo que no la explicaba. Cuando alguien habla de 0%, 0% significa que el incremento de un año al otro es cero. No es que va a recibir cero. Y eso, yo sé que suena un poco banal lo que estoy diciendo, pero es que a veces la gente cree que hay una reducción al cero. Y no, sí hay presupuesto. Lo que pasa es que contra el año pasado, la propuesta es que no suba. Ajá. Eso es todo, se va a recibir la plata. Otto, acabamos de hablar del presupuesto, estamos hablando del presupuesto. El presupuesto de educación tiene una disminución nominal, pero en el año 2024 se tuvieron que pagar 40 mil millones de colones en unos retroactivos que se hacían y se hacen y se están haciendo una sola vez. Entonces, el presupuesto de educación, si yo le quito ese retroactivo, porque en verdad es algo extraordinario, el presupuesto de educación está creciendo 22 mil millones de colones. Eso es importante. Y te lo voy a decir por qué te digo esto. Esto es importante enfatizarlo porque están diciendo en forma demagógica que el presupuesto del Ministerio de Educación Pública se redujo. Mira, en mi Facebook
es que lo tengo que decir porque fue en esa red social, tuve un ataque, pero mira, espectacular. Furibundo. Brutal, Ajá. brutal. Llegó, y no sé si todavía está, que hoy es jueves, entonces ya con eso ya no sé qué tanto ha pasado, ¿no? Una paliza de rebajas a la educación. Entonces yo agarro y le digo, señorita, buenas tardes, usted podría ilustrarnos cuál es la paliza de reducción. ¿Ya? Usted me la muestra y quedamos todos en la comunidad de esta red social convencidos de la... Es que paliza, yo estoy pensando que, a ver, está multiplicado por 0. Y bueno, y vienen las retajilas, las retóricas, y yo le vuelvo a escribir, señorita, estamos esperando que usted nos diga cuál es la paliza. Asumo que la palabra paliza significa la monstruosidad de rebaja. Ya a partir de ahí fueron los cri-cri, los grillos y todo eso. Y en esto, Otto, yo necesito decirle a la gente que por favor, cuando vaya a hablar del presupuesto, cuando vaya a hablar de los números, busque los datos, ¿no? De verdad busque los datos. Nada cuesta buscar los datos. No es buscarle la comba al palo. Porque aquí todo el mundo, ahora, a partir de ese momento, todos tienen doctorados en economía. Son que si tipo de cambio real, que si tipo de cambio nominal, que si, y empiezan a hacer un poco enredos. Vean, ¿cuánto está el presupuesto de educación? ¿Cuánto está el presupuesto de seguridad? ¿Cuánto está el presupuesto de comercio exterior? ¿Cuánto está el presupuesto del Tribunal Supremo de Elecciones? Y así sucesivamente usted lo va comparando y se puede hacer. Y si usted quiere ahogarse en un vaso con agua, va a ser usted el que se ahogue con agua. Listo, así de sencillo. Que las partidas no se ejecutan, que hay universidades que andan guardando dinero en los bancos. Sí, y lo que dicen ahora es que es por regla fiscal que no lo pueden gastar y entonces tienen, hace 2 años tenían $100 millones la Universidad de Costa Rica, ahora tienen como $123 millones ahí embuchacados, pero dicen que es por regla fiscal que no lo pueden gastar. Y entonces, pero bueno, ¿en qué lo iban a gastar? Ese es el tema, porque supuestamente es en gastos de capital, no es en gastos corrientes. Es que te voy a decir una cosa, Otto, aquí todo el mundo se ha vuelto gurú. Y cuando uno se va a esta expresión de dato mata relato, la verdad lo único que yo les pido a la gente es que por lo menos lo lean primero. O sea, lo lean, vayan y lo leen. Ya, mira, sí, es verdad, aquí hay una reducción, perfecto. Se va y se discute la reducción. Pero no puede ser que a todas luces, con el tema de educación, a todas luces todo el mundo empezó a decir que se rebajó, que se rebajó. Señores, te están explicando que la rebaja nominal es que había un retroactivo que había que pagar este año. Si yo quito el retroactivo, que es el gasto corriente de educación contra el gasto corriente de educación de 2025, está subiendo 22 mil millones de colones. Así de sencillo. Y yo espero, Otto, y lo voy a decir aquí a cámara, espero que ahora que estén haciendo lo del FES, que no se lo quiten a primaria y secundaria. Que no se lo quiten, que se vean que aquí se lo quiten. Esto que está diciendo Daniel es muy importante, porque acordémonos que cuando el gobierno toma la decisión de presentar el presupuesto a la Asamblea Legislativa con un incremento de 0% en la partida del Fondo Especial de la Educación Superior, y le traslada la responsabilidad a los diputados que estaban claveando mucho, estaban muy molestos porque el gobierno no llegaba a un acuerdo con CONARE. Entonces, bueno, le traslada a la Asamblea Legislativa esa discusión y le dice a los diputados, aquí está el presupuesto total. Digan ustedes a quién le van a quitar, a qué partidas presupuestarias le van a reducir para complacer lo que los rectores quieren, que se les incremente el presupuesto a ellos, tomando en consideración además de que las universidades del Estado son las entidades privilegiadas de todo el presupuesto nacional. O sea, frente a la educación primaria o la educación secundaria, la universidad, la educación superior es absolutamente privilegiada. ¿A dónde van a recortar los diputados? Porque además servicios técnicos de la Asamblea Legislativa les dicen, ustedes podrían, claro, subir, pero según las disposiciones legales, ustedes tienen que decir cuál es la fuente de financiamiento de ese incremento. Por eso y entonces la fuente de financiamiento es, sí, le vamos a quitar aquí, allá y allá, o vamos a vender algún activo que no está registrado. Digan de dónde van a sacar para darle a los rectores lo que ellos quieran. Lo único que yo estoy pidiendo, y lo digo aquí a la Cámara, es que no se lo vayan a quitar, que no se atrevan a quitárselo a primaria y secundaria.
Es lo único que yo espero. Las universidades en Costa Rica, lo vimos la semana pasada, un programa que está colgado tanto en las redes sociales de Otto y las mías y en A Doble Nudo. Las universidades pueden generar facturaciones propias, pueden ir a vender servicios fuera de la universidad. Un colegio y un liceo no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Un muchacho de primaria no lo puede hacer. Un muchacho de secundaria no lo puede hacer. Y eso es algo que también necesitamos ponerlo acá en el tapete. Las universidades en Costa Rica pueden vender patentes. Y las pueden vender muy bien. Y pueden vender servicios de consultoría y servicios de odontología y servicios de imanología. Y pueden un montón de cosas que se pueden vender servicios. No, primaria y secundaria. Las juntas de educación de primaria y secundaria no lo pueden hacer, no pueden alquilar la infraestructura, no pueden ni siquiera recibir ingresos por concepto de vallas publicitarias que puedan ellos aceptar que se pongan para cerrar la circunferencia del colegio o poner unas antenas que les pueda generar algunos ingresos. No tienen posibilidad de generar esos otros ingresos adicionales. Así que cuidado, diputados. Y hablando de diputados, Daniel, hace un par de días reeligieron a un magistrado que hubo mucha discusión alrededor de ese tema. Durante una semana el tema fue muy mediático. Sí, el magistrado Porfirio Sánchez iba a sacar los votos que se requería para su reelección. Yo te voy a decir algo antes de irnos a la pausa. A mí me parece que la palabra reelección y la palabra 8 años no riman con Daniel Súchar. Pausa y ya volvemos aquí en A Doble Nudo. En Copenae estamos convencidos del poder transformador que nace del cooperativismo. Por 58 años hemos trabajado en la inclusión financiera, la equidad y la generación de desarrollo y progreso en todo el país. Impactamos a mujeres con empleos verdes, niños y adolescentes con apoyo al deporte y adultos mayores en la etapa final de la vida. Hacemos comunidad y entendemos la relevancia de unir esfuerzos para crecer y alcanzar el éxito. Descubra cómo ser parte de esta transformación en www.copenae.fi.cr y únase a nuestra cooperativa. Frase del día. La idea, pues, debería ser enriquecer a los pobres y no empobrecer a los ricos. Antonella Martí. Este lunes 23 de septiembre, ya lo sabe, el señor Otto Guevara Gut y este humilde servidor Daniel Súchar, los esperamos en este análisis que vamos a estar llevándoles a todos ustedes de forma gratuita. Eso sí, tienen que inscribirse porque sí hay espacios limitados, no todo el mundo cabe, son solamente 200 puestos que están para poder disfrutar de este análisis, de este photo finish o esta fotografía para este año 2024, perspectivas económicas y políticas en las cuales el señor Otto Guevara y Daniel Súchar les vamos a estar llevando para todos ustedes. Señores y señores, Otto, te decía una pregunta, bueno, pregunta no, yo dije que a mí rimar, reelección con 8 años, papito, eso para mí esos son picos con corona. O sea, a mí me disculpas, pero es que 8 años, reelección, o sea, 8 más 8, 16. Eso es, ni un rey tiene eso. Te la voy a poner más jodida aún. A ver. Los magistrados del Poder Judicial, estamos hablando de la cúpula del Poder Judicial, son 22 personas. Esas 22 personas son elegidas por la Asamblea Legislativa, y dice la Constitución, por un periodo de 8 años. Los diputados es 4 años, el presidente de la República es 4 años. El presidente de la República no puede presentarse a reelección, sino hasta 8 años después de haber dejado el cargo. Los diputados no pueden someterse a reelección a no ser que pase un periodo. Entonces sí, cada 8 años podría quedar electo un diputado. ¿Okay? ¿Qué pasa con los magistrados del Poder Judicial? Son elegidos por 8 años. Ya cuando se acerca el vencimiento de los 8 años, y si ellos quieren ser reelectos, llegan a la Asamblea Legislativa y le dicen a los diputados, bueno, yo quiero aplicar para la reelección. Y uno pensaría, bueno, los votos que se requirieron para elegirlo
son los votos que se requerirían para reelegirlo, 38 votos, pero no funciona así. Es al revés. Si no, es como una reelección automática. Se requieren 38 votos para no reelegirlo. Así que alguien puede sacar 37 votos en contra de seguir en el cargo, que aún así sigue por 8 años más, pero no termina ahí. Al finalizar esos 8 años, puede volver a solicitar. No es que tenga derecho a una sola reelección, no. Puede volver a qué descaro, chicos. A postularse. No, un descaro. En la historia de Costa Rica, no ha habido un solo magistrado que los diputados, a la hora de considerar la reelección, le hubieran vetado, le hubieran dicho usted no sigue adelante. Descaro. Entonces estamos hablando de nombramientos vitalicios. Entonces, si se nombra a alguien en forma vitalicia, sucede lo que está pasando muchas veces en el Poder Judicial. Hay indolencia, los despachos judiciales acumulan expedientes, no hay justicia pronta y cumplida y no hay ninguna responsabilidad en relación con eso. Es un desastre. Voy a ponerle un poquito de picante. ¿Y cuánto gana un magistrado? Los magistrados andan, uno nuevo anda como en 6 millones, los más viejos andan... Uno nuevo, o sea, sí, de los nuevos. Y ya de estos que tienen seniority, estos andan como en unos 9, 10 millones de colones al mes. Estos son los que son clase media, como dijo alguno por allá. Por eso te digo que... a ver... Pero vemos... ¿Y quién paga eso? Todo eso sale del presupuesto nacional, pero aquí lo más grave es la administración de justicia, porque muchos de estos magistrados viven en una cúpula de cristal, no saben lo que está pasando en el mundo, y entonces no, o sea, uno requiere abrir ventanas para que entre un aire nuevo y para que ideas nuevas también en relación con lo que está pasando en el mundo, y el derecho se va ajustando a esos cambios sociales. Los magistrados viven encerrados ahí en su cupulita de cristal, muy separados de lo que pasa en la sociedad, no le llevan el pulso a los cambios sociales que se están dando. Entonces sus resoluciones son resoluciones que no guardan relación con esas modificaciones que está experimentando la sociedad. Y lo grave de esto también, Daniel, y uno se da cuenta en la discusión que hubo en la Asamblea Legislativa, es que la mayoría de los partidos están en contra de la reelección consecutiva de los diputados, de los magistrados. Y inclusive hay un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa para reformar la Constitución. Pero dicen, bueno, como la Constitución dice que esto es así, entonces tenemos que tomar esta decisión. Y yo les hice una invitación, una publicación que dice, sean consistentes, por Dios, diputados. Si ustedes consideran que 8 años es suficiente, a los 8 años no entren en ninguna consideración de si fue bueno o malo, lo que fuera. A los 8 años es suficiente, va para afuera. No se reelige ningún solo magistrado. Mira, te voy a decir que hay un prócer muy conocido por todos ustedes que se llama Simón Bolívar, ¿no? Y Simón Bolívar decía que no hay nada peor que una persona aferrada en el poder. Así lo decía Simón Bolívar. ¿No? Y es que, ¿por qué te digo esto? Porque justamente en Venezuela, con todo lo que hemos vivido en este último mes, ¿no? Justamente el gran prócer que es Bolívar, que lo andan mencionando hasta le cambiaron el nombre al país, a la República Bolivariana de Venezuela. Todo el cuento, ¿quién es el que menos caso le hace a ese refrán de Bolívar? Bueno, ahí lo tienes. Nicolás Maduro, que se niega a soltar el poder, ¿no? Nunca enseñaron las actas, tiene controlado el poder, la Comisión Nacional Electoral, que es el equivalente al Tribunal Supremo de Elecciones, la Corte Suprema de Justicia, que emitió una resolución... Que no se lo cree, es más, no se lo cree ni Lula. Lula dijo que no le creía. Que no le creía. Pero lo que claro acá está es que hay una orden de aprehensión, ¿no? Que es prácticamente poner preso a Edmundo González Urrutia. Y cuando ve los delitos que le acusan, son 6 delitos, bueno, es para que Edmundo González, el que ganó las elecciones, termine el resto de sus días en la cárcel. En la cárcel, hay que pagar cana en esto. Y también, por el otro lado, también salieron 2 noticias interesantes. Y es que, ¿por qué los traemos a colación? Porque primero lo que está pasando en Venezuela es parte de ese programa que nosotros hicimos hace mucho tiempo de Barbas en Remojo, de que estas son las cosas que por no estudiar, por no escuchar, por no prender la tele, por no estar prácticamente midiéndole el pulso a las decisiones, hay gente que definitivamente se fue en un carril que no era. Acaban de agarrar el avión presidencial venezolano, hace 2 días atrás, lo agarraron en República Dominicana y no precisamente llevando piña, no, ni banano ni cacao,
Y lo agarró la DEA, la propia DEA lo agarró. Y por el otro lado, para evitar este tipo de cosas, ¿qué hizo el gobierno venezolano? Le quitó la luz a todo el mundo, ¿no? Inventó un sabotaje, que eso no existe, por supuesto, porque una cosa que se haya ido la luz en una urbanización y otra cosa que se haya ido en un país 22 veces más grande que Costa Rica a la misma vez, para evitar que la gente tuviese acceso a información de afuera. Y cuando volvió la luz, ¿no? Y cuando ya empezaron a dar todo esto, que ya la gente empezó a tener noticias del mundo, incluyendo la del avión, la mejor noticia de todas. Ahora declararon que el inicio de la Navidad empieza en octubre. Entonces tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver eso, ¿no? O sea, ¿por qué la Navidad empieza en octubre? Porque en Venezuela, cuando se da, y te lo voy a contar para todos ustedes, cuando se da el inicio de la Navidad, el 1 de diciembre, que justamente es ese día, coincide con una actividad acá en Costa Rica que es la prendida de las luces del Museo de los Niños. Y del árbol del Hospital de Niños. Del Hospital de Niños. En Venezuela o en Caracas se prende la Cruz del Ávila, que justamente es esta escultura, cruz, obviamente ubicada. Y la gente empieza a regalar cosas y está en otro. ¿Qué va a pasar? Que lo ponen el 1 de octubre, te apuesto que ya se tienen un montón de regalos listos para que el 2 de octubre los empiecen a regalar, y esto es parte de lo que en la antigua, creo que era Grecia o Roma, que se llamaba pan y circo. Roma, pan y circo. Pan y circo. Entonces, esto que está sucediendo no es nuevo, es complicado, es difícil de digerir, y también queríamos tocar este tema en A Doble Nudo, porque el tema de las reelecciones, el tema de aferrarse al poder, y que si bien esto es un tema del magistrado, y allá estamos hablando de las presidenciales, nos damos cuenta que cuando la gente está en el poder, lo que hace no es que lo abraza, se pone aquí con goma loca y no se quiere ir. Y eso es lo peor que puede suceder en una sociedad, porque si no hay aire fresco que entre, ahí es donde las cosas se oxidan y se deterioran. Sí, y el mensaje nuestro aquí en A Doble Nudo, para ir finalizando, el mensaje nuestro es que estamos nosotros en contra de las reelecciones. Estamos en contra de esas reelecciones indefinidas. Puede ser que uno pueda discutir la reelección, por ejemplo, un único término. Entonces vos podrías reducir el plazo. Ok, magistrado, usted va a ser nombrado por 4 años con la posibilidad, consigue eso sí 38 votos, para ir a una única reelección hasta completar 8 años. Podría ser el presidente de la República eventualmente, igual, una única reelección. Yo no tendría ningún problema con eso, pero una única reelección como sucede en Estados Unidos y ya está. Los diputados, podría también haber una única reelección y ya está. Pero en el caso Otto, y es que voy a hacer la salvedad, porque el periodo de acción es 4 años, porque el periodo es muy corto, me explico, es que si hubiese sido 5 años, 6 años, ahí yo pudiera todavía decir, mira, creo que la reelección... en México son 6 años. 6 años, sí. Y 6 años, a ver, y 6 años es media docena, vamos a decir, okay, pero sí es mucho, pero es que 4, me parece que todavía hay espacio para, digamos, otro, sea quien sea, porque en Estados Unidos, digamos, se puede la reelección en 4 años más de presidencial, por ejemplo. Sí, entonces, bueno, desde A Doble Nudo, para que quede acá y colgado en nuestras páginas para la historia cuando se vaya a discutir este tema en la Asamblea Legislativa, porque esto requiere de una reforma constitucional. Pero sí, mientras esa reforma se da, ¿qué pasar? Pues, pasarán más de 1000 años, muchos más, y quién sabe cuántos más. Mientras tanto, los diputados podrían hacer algo. Diputados, de verdad, cada vez que un magistrado vaya a someter su pretensión de reelegirse, dígale, ya no más, suficiente. Y no me traiga que usted fue bueno, que usted fue esto, que usted fue lo otro. Es más, ni siquiera voy a escuchar argumentos de nada. Punto, cero. Más bien, no se quiere someter a la votación. Retire su pretensión de la reelección, porque nosotros en la Asamblea Legislativa no lo vamos a reelegir. Te voy a decir una cosa, Otto, y aquí para irte despidiendo el programa. No hay nada más lindo que aire, es que me voy a quedar con ese aire fresco, abrir la ventana. Sí, claro. No hay nada más bonito que tener algún tipo de rotación transparente, profesional, que la gente pueda tener otras caras, otras ideas. Y, ¿por qué no? Si hay personas que pueden estar nutriendo con sangre más joven, todo eso es válido en una sociedad en la que cabemos todos y que no debería estar, digamos, el verbo aferrar, no debería estar en el tapete. Más bien,
del espacio a que las cosas sucedan, del espacio a que la gente pueda tener oportunidades. Y sí, entra el tema de las asesorías, las consultorías, porque todo eso se vale. La cosa es que haya las oportunidades todas para bien y todos por igual. Y ese viento fresco permite evitar que se den casos de corrupción o redes de cuido dentro de una estructura muy grande. Porque entre ese viento fresco empieza a abrir ventanas y dice, la pucha, y gavetas, y dice, no, pero ¿qué son estos nombramientos? De aquí, allá, allá, está. Y entonces empieza a limpiar inclusive la corrupción que va carcomiendo a las instituciones. Por eso es que es tan importante también el abrir puertas y ventanas, que entre aire fresco, y por eso en A Doble Nudo estamos en contra de la reelección de los magistrados. Les voy a pedir a Víctor que antes de terminar el programa nos ponga por favor el arte para recordarles la actividad del próximo lunes 23 de septiembre. Ya lo saben, 6 de la tarde, ahí se pueden inscribir y por supuesto en los próximos programas vamos a estar recordándoles a todos ustedes de dicha actividad. Por supuesto ya llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, Otto. Gracias a vos. La semana que viene. Y nos vemos, si Dios quiere, la semana entrante en otro programa más de A Doble Nudo. Chao. Chao, chao.